Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del reino de Dios, quien entra en el reino de Dios, automáticamente tiene el Espíritu Santo. Yo creo así, porque el reino de Dios es el reino del Espíritu Santo. El reino invisible. Usted no ve al Espíritu Santo. Tampoco usted va a ver el reino de Dios, pero usted va a percibir en espíritu, en su alma, que usted está viviendo en el reino de Dios. Es obvio, cuando esto sucede, el cuerpo agradece, pero el espíritu y el alma perciben claramente que la persona está en el reino de Dios, porque es el Espíritu Santo quien guía el reino de Dios. Cuando uno habla del reino de Dios, es mejor lo que el propio Señor Jesús habló, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Vea solo, mi amiga, mi querido amigo, qué maravilla, qué cosa gloriosa. Preste atención, cualquier reino tiene un rey, eso no es. Hay un rey, un señor. Cualquier reino, cualquier país tiene un presidente, un rey, tiene un mandatario y los demás obviamente obedecen. El reino de Dios es así. Solo existe un rey, un solo señor. ¿Y cómo es que el rey del reino de Dios controla todo su reino? Él controla todo su reino de la misma forma como los reyes de este mundo, los gobiernos de este mundo. Existen leyes, reglas, disciplinas que todos deben seguir y obedecer, porque están viviendo en el reino sobre el gobierno de un gobernador, de un presidente, de un rey, de un emperador. El reino de Dios es así. Solo existe un rey, o un señor, y una palabra. O sea, yo le digo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rige el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice así, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios, entonces ha llegado hasta ustedes los principios, las leyes, las doctrinas, las disciplinas de lo que hacer y lo que no hacer, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, en el reino de Dios, todos sus súbditos, obedecen la ley de Dios, los mandamientos, su palabra. ¿Por qué? Obedecen porque tienen el espíritu del rey dentro de sí. No es el rey dentro del estómago, sino es el rey conduciendo sus pensamientos a través de su santa palabra. Cuando usted lee aquí en Isaías capítulo 55, a partir del versículo 10, usted va a entender el reino de Dios. Mire el reino de Dios cómo es claro. Además, en toda la Biblia usted encuentra el reino de Dios. Cada página habla del reino de Dios. Habla del reino del bien, que es el reino de Dios, y el reino del mal, que es el reino del diablo, el reino de este mundo. Entonces, aquí, en el profeta Isaías 55, versículo 10, Dios habla así, porque así como desciende la lluvia
y la nieve de los cielos, y para allá no vuelven, pero riegan la tierra y la hacen producir y brotar y dar semillas al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que salga de mi boca. Ella no volverá para mí vacía. Antes hará lo que me agrada y prosperará en aquello para la cual le envié. ¿No es bueno eso? Es muy glorioso. Dios habla. Así como la lluvia desciende, la nieve sobre la tierra y riegan la tierra y hacen producir y brotar y dar semillas al sembrador y pan al que come, así es mi palabra. Mi palabra, en otras palabras, riega la tierra. ¿Quién es la tierra? Son los que están insertados en el reino de Dios. Ellos oyen la palabra, reciben la vida de la palabra, el espíritu de la palabra, la fuerza de la palabra, la fe de la palabra, y ahí producen su fruto, comen de sus frutos. Es así que el reino de Dios se establece en la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Ahora, vamos a observar una cosa. El reino de Dios, Él no tiene una apariencia, todos participan, no. El reino de Dios, Él viene en cada persona, es individual. A veces la persona, la mujer, puede estar en el reino de Dios, el marido en el reino del mundo. Y viceversa, el marido estar en el reino de Dios y ella en el reino del mundo. Los hijos pueden estar en el reino de Dios y los padres en el reino del mundo y viceversa. Porque el reino de Dios depende para instalarse dentro de nosotros, depende de nuestra concordancia. Dios no creó robots. Él no impone, no obliga. Podría hacer eso. Él tiene poder para hacerlo, pero Él no hace eso. Él ofrece. Él coloca a nuestra disposición y cabe a cada uno de nosotros recibir o no la semilla, que es la palabra de Dios. Aceptar esta semilla, seguirla, obedecerla o no. Y eso es algo muy personal, muy, pero muy personal. Nosotros podemos hablar, predicar, enseñar, orar, ayunar, vigilar. Nosotros podemos hacer de las tripas corazón. Pero si la persona que nosotros queremos que entre en el reino de Dios, o que nosotros quedemos con nosotros, si nosotros queremos que sean salvas, ella tiene que decidir. Ella tiene que decidir sola. Es ella quien tiene que querer. Yo quiero. Yo quiero. Entonces, la persona entra porque el Espíritu Santo le recibe y viene sobre ella. El Espíritu Santo le hace nacer del agua y del Espíritu Santo. Ella se vuelve espíritu o espiritual, porque va a vivir en un reino espiritual, que es el reino de Dios. Yo sé que para mí es fácil hablar y hacerme entender, esto depende del Espíritu Santo. Solo Él puede convencerlo al respecto del reino de Dios. Todas las veces que nosotros enseñamos o explicamos la palabra de Dios, nosotros estamos sembrando la semilla.
nosotros estamos haciendo llegar hasta ustedes la lluvia que cae del cielo, la lluvia que Dios nos dio, su palabra. Ahí Él dice, déjeme leerlo aquí nuevamente, el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ella no volverá a mí vacía. Antes hará lo que me da placer y prosperará en aquello para la cual la envié. Porque con alegría, preste atención, vea el fruto de la semilla, que es la palabra de Dios. Ella trae alegría, porque con alegría saldréis. Y en paz, y en paz serán guiados. Vea, qué maravilla. Es muy bueno, porque con alegría saldréis y en paz seréis guiados. Los montes y romperán en canto delante de vosotros, y todos los árboles del campo, ellos aplaudirán. Vea qué lenguaje poético, maravilloso, que hace a nuestro corazón alegrarse, llenarse de gozo. ¿Por qué? Porque los montes romperán en canto delante de vosotros, y todos los árboles del campo van a aplaudir. Yo pienso que esto aquí son los ángeles. Jesús habló que más alegría hay en el cielo cuando una persona se convierte que por 99 justos. Cuando aquel pastor encontró la oveja perdida, él vino alegre, con júbilo, para su rebaño. Entonces, hay una alegría, los ángeles aplaudiendo. Es esto aquí, porque aquella que estaba perdida fue encontrada. Y quién sabe, usted es una de estas personas. Quién sabe, usted ha estado desiglesiada y creyendo que todo el mundo es injusto con usted, que usted fue injusticiada, calumniada, que usted fue mal hablada, hablaron mal de usted, en fin, no importa, mi amiga, mi amigo, no importa. El mundo es mundo, el reino del mundo es el reino del mundo, es el reino del mal. Uno no puede esperar que el mundo venga a aplaudir para nosotros, que el mundo se venga a alegrar. El mundo va a quedar con odio, con rabia, porque él quiere, a él le gustaría de tener lo que nosotros tenemos, pero es imposible. El mundo es del mal. En el mundo yace el maligno. Entonces, usted tiene que entender que las injusticias, las calumnias, en fin, lo que le hizo a usted sufrir, ser herida, herido, que le hizo a usted salir del reino de Dios y querer servir a Dios, ahora solo en su casa. No se olvide que este es un gran peligro. ¿Sabe por qué? Porque el diablo esperó a Eva quedarse sola, separarse de Adán por algunos momentos para entonces atacarla. Y cuando él le atacó, él fue en la medida correcta, ella cayó. Y después, poseída por el mismo espíritu, ella convenció a Adán a caer también. Entonces, por favor, mi amiga, mi amigo, no se deje eludir, engañar, porque cuando usted deja su iglesia, la iglesia es el reino de Dios, una extensión del reino de Dios. Entonces, cuando usted deja la iglesia, la comunión con los santos, con las personas que quieren el bien, pero obispo, yo encontré allí una persona que
Yo sé, ahí encontró personas malas, pero también habían personas buenas, ¿no es? Usted miró para las personas malas, pero no miró para las buenas. Usted se quedó mirando el vaso medio vacío en vez de mirar el vaso medio lleno. Usted miró para el lado malo y vio que era malo y pensó que todo era malo, pero no es así. Usted sabe que no es así. Entonces, normalmente hay personas malas del mundo que están insertadas dentro de la iglesia, no en el reino de Dios. El reino de Dios no, pero allí, en las denominaciones, y allí obviamente va a sufrir, porque esas personas son malas, injustas, fingidas, hipócritas, y estas personas con certeza van a querer perjudicarle también, porque ellas están mal. Porque ellas están mal, ellas se quedan con envidia de quien está bien. Entonces, no se deje engañar, amiga, amigo. Si uno esto lo ve dentro de la propia casa, dentro de la propia familia, usted debe tener parientes que lo envidian a usted. Es la familia, pero ahí son personas que son del mal, pertenecen al reino del mal. Pero usted no es así. No mire para ellas. Mire para los buenos ejemplos. Y no dirija su vida, no se deje guiar por el pensamiento de las personas de este mundo. Quien está en el reino de Dios se deja conducir, guiar por la palabra del Rey, del Espíritu Santo. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, no sea infantil, no sea infantil, inmadura, inmaduro, querer dejar el reino de Dios por causa de una o otra persona que hizo una injusticia con usted. No haga eso. Manténgase firme en la fe. El apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo, él dice así, y si nuestra injusticia fuese causa de la justicia de Dios, ¿qué quiere decir? Es lo siguiente, si fue injusticiado, obviamente, dentro de una denominación, dentro de su iglesia, pero ¿quién sabe? Dios permitió esta injusticia para que Dios viniese a justificar, para que Él venga a traerle a usted y promoverle con la justicia. Yo conozco muchos pastores que fueron conocidos, son hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, fueron cruelmente injusticiados, pero por causa de las injusticias que sufrieron, apareció. Ellos, en medio de tantos, de cientos, aparecieron. ¿Por qué? Porque todos nos enteramos que quedaron siendo injusticiados. Cuando una persona es injusticiada, casi que todos saben. Y ahí es que ella fue traída hasta la presencia de Dios y fue bendecida y fue conducida a la justicia. El Espíritu Santo permite eso. El Espíritu Santo permite eso. A veces la persona no es injusticiada, pero queda pagada. Pero cuando ella es injusticiada, es claro que si ella acepta aquella injusticia, entonces es motivo de ella darle gracias a Dios. Caramba, yo fui injusticiado por causa de mi fe en el Señor Jesús. No es para que usted salga reclamando, no es para que usted se defienda, es para que usted le dé gracias a Dios. Mire, yo fui injusticiado por causa de mi fe en el Señor Jesús, por causa de obedecer la palabra de Dios. Fue así que sucedió con los primeros cristianos, que murieron, que fueron perseguidos, calumniados, injusticiados, apedreados. Pablo
fue una de esas personas. Pablo era perseguidor de la iglesia del Señor Jesús. Usted sabe de esto. Usted sabe la historia de él. Pero cuando Jesús se reveló para él, ahí él pagó el precio por estar ahora en el reino de Dios. Él fue injusticiado, él fue calumniado, él también fue preso. En fin, él sufrió lo que sufrió para la gloria de Dios. Él sufrió no porque Dios lo quería pulir, él sufrió porque en el sufrimiento de él, los cristianos, los demás cristianos, vendrían a saber que la fe en el Señor Jesús no nos lleva por un tapete rojo. La fe en el Señor Jesús tiene un precio. Usted tiene que enfrentar el mundo, y el mundo es contra usted. El mundo es contra a los que son del reino de Dios. De esto no tenga dudas. Ustedes conocen parte de mi historia. Ustedes conocen prácticamente casi todo de ella. Y ustedes saben cómo fuimos injusticiados, pero todas aquellas injusticias fueron para mi bien. Yo gané con esas injusticias, yo no perdí, no. Es eso lo que el diablo se queda con rabia. Cuanto más somos perseguidos, calumniados, maltratados, más Dios es glorificado. Y al final de las cuentas, seremos honrados por el propio Dios. Y nuestra fe, es esto lo que se llama de tribulación, nuestra fe crece. Nosotros crecemos no en las conquistas materiales. Nosotros crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente. Cuando vienen otras persecuciones, cuando vienen otras injusticias, otras tribulaciones, nosotros ya estamos con más experiencia. Y ahí nosotros soportamos con más fuerza, con más vigor. Entonces, son necesarias las tribulaciones, son necesarias las injusticias, son necesarias. Ellas son necesarias para que nosotros vengamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque fue así con Él. Si lo hicieron con nuestro Señor, ¿no lo van a hacer con nosotros? Si Él fue perseguido, maltratado, fue humillado, en fin, Él pasó por lo que pasó, solo Él pasó por aquello, aguantó firme, pero por causa de nosotros, para salvarnos, pagar el precio por nuestra alma. Ahora, es obvio que nosotros también seremos crucificados por el mundo por causa de Él, y gracias a Dios por eso. Entonces, nosotros no debemos quedarnos reclamando salir de la comunidad, salir de la iglesia por causa de fulana, beltrano, ciclano, nada de eso. Su fe no está en el pastor, en el obispo, su fe no está en la iglesia, en la institución. Su fe está en la iglesia espiritual, que es el reino de Dios. Es el Espíritu Santo quien le está guiando. Y si Él le está guiando a usted y le llevó al desierto, es porque usted precisa ir al desierto. Cuando uno es llevado al desierto, no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Está escrito. Dios habló para el pueblo de Él. Mire, yo lo llevé a usted al desierto para ver lo que estaba en su corazón. Porque allí en el desierto, la persona, ella no tiene a nadie, está sola. Y ahí es que el corazón de ella se revela. Si ella realmente es de Dios, ella aguanta firme. Si ella no es de Dios, ella se derrite. El desierto que Dios a veces nos lleva es para eso. Entonces, amiga, amigo, no se olvide, es el reino de Dios. El reino de Dios es así mismo.
tribulaciones, sacrificios, luchas. ¿Por qué? Porque para que usted llegue al reino de los cielos, usted tiene que pasar por la lucha de las tribulaciones. Y si no pasa por las tribulaciones, entonces usted no va a ser habilitado al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted no va a aguantar la presión del mundo. ¿Sabe? Eh, el ideal sería así, igual al ladrón en la cruz. Él fue salvo. Este sería el ideal. Uno es salvo y morir. Esto sería lo ideal, porque ahí no pasaríamos por las tribulaciones. Pero en cuanto estemos vivos, Dios tiene un propósito, tiene un plano para nosotros. Él nos va a dejar aquí para que nosotros sirvamos de testimonio de Él. Y testimoniar las bendiciones es óptimo, pero testificar las tribulaciones, yo pasé esto, yo pasé por el desierto, yo sufrí, gemí, pero mire, yo estoy aquí firme y fuerte. Entonces, mi amiga, mi amigo, no se deje llevar por la apariencia, no se deje llevar por la fe del corazón, del sentimiento, no. El reino de Dios es el reino de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento. Es el reino del temor del Señor. Es el reino de la dificultad, pero es el reino de la vida eterna. Entonces, quédese firme, porque Dios es contigo. Usted está luchando por estar en el reino de Dios. Quédese sabiendo, el reino de Dios no son maravillas. Usted va a tener momentos maravillosos, pero va a tener momentos difíciles. Aún así, usted va a vencer. ¿Por qué? Porque el Espíritu del reino de Dios estará guiándole a usted. Está todo sobre el control de Él. Quédese tranquilo. Entonces, tan solamente obedezca su palabra, porque la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que hará aquello que le da placer. Que Dios lo bendiga a usted y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.